necesario para la defensa del territorio nacional. Entonces se consideraba como un elemento estratégico en las políticas de Estado. ¿De acuerdo? Por eso era el ejército quien se encargaba justamente de la geodesia y la construcción de mapas. Bueno, para empezar, la geodesia, ¿qué es la geodesia? ¿Alguno tiene idea? Nada. Bueno, esa pregunta se la voy a hacer en el coloquio de promoción y no les voy a dar la respuesta ahora, es para que ustedes investiguen. Si me dan la respuesta que yo quiero oír, bueno, están promocionados. Si me dan la que les da una inteligencia artificial, les va a ir bien. No, la geodesia es una disciplina, una ciencia, donde estudia básicamente todo lo concerniente con la forma de la Tierra. Todos los aspectos que tienen que ver con la forma de la Tierra, ¿sí? Esos aspectos son aspectos geométricos y aspectos también que tienen que ver con la física, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los aspectos físicos que tienen o que involucran a la Tierra? Una es el magnetismo. Entonces, la Tierra, ustedes saben que tiene un interior que es líquido, es un metal líquido que está girando en el centro de la Tierra a alta velocidad, y ese metal líquido lo que genera es un campo electromagnético. ¿De acuerdo? Es como un dínamo gigante que genera un campo electromagnético, y este campo electromagnético envuelve a la Tierra y es lo que posibilita que haya vida en la Tierra. Esto es el primer escudo para las tormentas solares y los advenimientos desde el espacio de partículas de gran cantidad de energía. Este escudo también es el que posibilitó los principios de la geodesia, o sea, es cuando la geodesia estaba en pañales, los primeros navegantes y exploradores de la Tierra, ¿sí?, utilizaban el magnetismo de la Tierra para su navegación. ¿Cuál era este magnetismo? ¿Cómo lo utilizaban? Mediante una herramienta muy útil que es, y que se sigue utilizando hoy en día, que es la brújula, ¿sí? Pero con estudios posteriores de geodesia se descubre que hacia donde convergen todos los rayos electromagnéticos, porque forma este campo, ¿sí?, divergen desde la zona del polo sur y convergen en la zona del polo norte, pero no estrictamente en el polo sur o en el polo norte. Tiene un ligero desvío, y este desvío se puede calcular. O sea, la brújula, en definitiva, apunta a ese norte magnético, pero no es el norte geográfico. Nosotros vamos a asumir que el norte geográfico es el punto en el cual, ¿sí?, está presente el eje de rotación de la Tierra. Dicho de otra manera, es el punto con la menor velocidad de rotación de la Tierra. Obviamente, cuanto más nos acercamos a un eje de rotación, sobre ese eje voy a tener el menor momento angular y voy a tener la menor velocidad de giro o rotación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, la Tierra en sí misma es casi una esfera, pero no es una esfera, ¿sí? Tiene un ligero achatamiento polar justamente por ese movimiento circular. La velocidad centrípeta hace que la forma sea ligeramente superior en la zona del ecuador. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Bien, la otra fuerza que estudia la física y que tiene que ver con la Tierra es el magnetismo, es una, y la otra es la gravedad, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes se suben a un avión, se arriman a la puerta, viene alguien y los empuja? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde caen? Siguen su trayectoria hacia el centro de la Tierra, ¿sí? ¿Pero por qué van hacia el centro de la Tierra? De hecho, ustedes van a vivir un vector de atracción gravitacional cuando caigan así. Bueno, a los paracaidistas les pasa eso, pero bueno, ellos abren el paracaídas y se salvan al final. ¿Por qué van hacia el centro de la Tierra y no a un costadito o a otro lugar? ¿Ustedes estudiaron algo de estabilidad en física?
De hecho, la profesora de física me dijo que sí. Todos los vectores de fuerza, ¿a dónde se los aplica el cuadro? En el centro de gravedad, o sea que sí lo vieron en física. No digan que no lo vieron. Siempre es en el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad de un cuerpo es a donde todas las fuerzas ejercen presión. De hecho, nosotros estamos ejerciendo una presión sobre el planeta Tierra y la dirección de esa presión, ustedes la conocen como normal. ¿Sí? La normal, que es la dirección de atracción gravitacional en física. Y siempre va hacia el centro de la Tierra. Obviamente, tenemos que la naturaleza no es exacta, no tenemos que todos los vectores van exactamente con la misma dirección, ¿sí? A veces tenemos una gran montaña en algún lugar y esa montaña puede generar su propia atracción gravitacional donde el vector de trayectoria puede sufrir alguna alteración. O sea, ese vector puede modificarse un poco. Eso lo vamos a ver con más detalle en el primer práctico de sistemas de información geográfica. ¿Sí? Cuando veamos datum vertical y datum horizontal y cómo se corrigen esas cosas. Bien, entonces, si yo puedo construir esos vectores, lanzo una piedra o un objeto, describe una trayectoria y empiezo a construir vectores en todo el planeta. Puedo hacer las ecuaciones matemáticas de todos esos vectores en el espacio y determinar el punto donde se interceptan. Obviamente, la posición exacta de ese punto va a variar en función de la cantidad de vectores que yo haya utilizado. Esto es como un muestreo. ¿Los muestreos son la realidad? No, un muestreo toma una pequeña porción de la realidad para caracterizarla. Si yo quiero hacer una descripción completa de la realidad, tengo que hacer un censo. Bueno, eso es en estadística. Acá pasa algo parecido. Si yo quisiera saber exactamente el punto del centro más exacto de la Tierra, tendría que construir infinitos vectores de atracción gravitacional. Y eso lleva mucho tiempo y es prácticamente imposible. Por el mismo hecho, es que muchos matemáticos o geoestadistas determinan cada uno a través de sus propios cálculos dónde se encuentra ese punto. ¿De acuerdo? Ese punto se llama punto fundamental. ¿Y por qué se llama punto fundamental? Porque la geodesia es la ciencia que estudia la forma de la Tierra junto con todos los aspectos que involucran la forma, ¿sí? Pero la Tierra no tiene una forma regular. La Tierra tiene una forma irregular. ¿Se parece a una esfera? Un poco. Pero si consideramos sus ejes, el eje de rotación de la Tierra, la distancia entre los polos, es menor que el radio o que el diámetro a la altura del Ecuador. Entonces tenemos dos semiejes. ¿Qué figura geométrica conocen ustedes que tengan un semieje mayor y un semieje menor? Una elipse. Si yo hago rotar la elipse sobre uno de sus ejes, ¿qué figura se forma? Una esfera. Y ahí se le queman los dientes. Si yo tomo una circunferencia y la hago girar, un anillo, ¿qué figura en tercera dimensión se forma? Una esfera. Una esfera. ¿Sí? Y en el caso de una elipse, se forma una elipsoide. ¿De acuerdo? Pero aquí vamos a detener un segundo. Hay un elemento en la geodesia que se construye a partir de la atracción de la gravedad. Entonces se considera la atracción de la gravedad en todo el planeta y se toma un punto donde la atracción gravitacional es conocida y se toma el punto en el nivel medio del mar. Ahí se hace coincidir, se calcula cuánto es el valor de atracción de la gravedad y después se empieza a calcular el mismo valor de atracción de la gravedad para toda la superficie del planeta. Y se construye una superficie continua. Esa superficie continua, equipotencial, donde el valor de atracción de la gravedad es constante, y eso responde obviamente a la distribución de masas de la Tierra, se llama geoide. O sea, el geoide es una construcción equipotencial
donde coincide con el nivel medio del mar y es equipotencial a la mismo valor de atracción gravitacional. Es un geoide, ¿de acuerdo? Y yo les hablé que ese geoide está asociado a un punto fundamental. Y además, en ese punto se hacen coincidir la intersección entre el semieje mayor y menor del elipsoide que mejor contiene a la Tierra. Entonces, ahí se forma un elipsoide de referencia. ¿De acuerdo? Todos estos elementos geométricos de la geodesia constituyen lo que se denomina un datum. El datum en sí mismo también se le dice datum al punto fundamental, pero el punto fundamental está asociado con un elipsoide de referencia y un geoide. ¿De acuerdo? El datum es el punto de partida para todas las construcciones de la geodesia y para representar la Tierra en un mapa, por ejemplo. ¿Cómo ubican ustedes un punto en la superficie de la Tierra? Por ejemplo, encontraron un sitio donde hay cerveza libre entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche y le quieren compartir la ubicación a sus amigos. ¿Qué les mandan? Las coordenadas, ¿sí? ¿Y las coordenadas qué son? ¿Parte de qué son? Las coordenadas son parte de un sistema de referencia, ¿sí? O sea que son un sistema de referencia. Siempre que hablamos de sistema, tenemos que hablar de que hay un conjunto de elementos que constituyen ese sistema. Por ejemplo, si nos retrotraemos a zoología en primer año o botánica, ¿qué es lo que formaba un conjunto de células? ¿Y un conjunto de tejido? ¿Y un conjunto de órganos? ¿Sí? Entonces estamos hablando siempre del sistema como un conjunto de elementos. En este caso, el sistema de referencia también tiene un conjunto de elementos y en este caso los elementos van a ser tres. Uno es el datum o punto fundamental. ¿Sí? Que lo tenemos ahí. Ese sistema de referencia tenemos el datum, tenemos como segundo elemento, vamos a tener lo que se denomina un sistema de proyección. Desde la antigüedad los cartógrafos parten del problema de cómo representar la Tierra en un mapa plano. Entonces, desde hace aproximadamente 1500 años que tenemos sistemas de proyecciones que se vienen generando permanentemente. Entonces hay mucha diferencia entre un sistema de proyección y otro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo tengo la Tierra que es una forma esférica y la tengo que representar en un plano, en un mapa. ¿De acuerdo? Las coordenadas geográficas que utilizan ustedes, que son las de latitud y longitud, son coordenadas esféricas. Se llama sistema de referencia geodésico, con coordenadas geodésicas o coordenadas esféricas. ¿De acuerdo? Estas coordenadas se miden ¿en qué unidades? La latitud y la longitud. ¿En qué? En grados. ¿Y los grados son unidades de qué? ¿De qué? De ángulos. Bien. Son medidas de ángulo. Entonces la latitud y la longitud son ángulos. Y volvemos al punto de partida. Ese punto fundamental que corresponde al datum nos permite calcular eso. ¿Por qué?
Obviamente, si yo tengo que esta es la Tierra, tomo ese punto fundamental, trazo una línea sobre el ecuador y cualquier ángulo que yo mida se va a considerar como la latitud. Y se mide eso. ¿Y la longitud qué es? Tomo el plano del meridiano de Greenwich y a partir de ese plano mido el ángulo hasta el meridiano de referencia. Y ese ángulo me va a dar la longitud. Entonces se mide de manera angular. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene esa forma esférica y ahí es cuando se le queman las teorías a los terraplanistas de cómo explicar por qué medimos las coordenadas de latitud y longitud como medidas angulares. Si fuera la Tierra plana, no podríamos medir nada de esto, ¿sí? Y si la Tierra fuera plana, tampoco se podría explicar el centro de masa y la atracción gravitacional, y no se podría explicar tampoco, por ejemplo, la ocurrencia del campo electromagnético de la Tierra. Y sobre todo si es un plato que lo tiene una tortuga sostenida como se dibujaba antes, pero bueno. Terraplanista hubo desde siempre, desde la época de Colón, y ahora también. Pero bueno, ahora son más visibles que en otras épocas. El sistema de proyección, hay muchísimos. Por ejemplo, Platé-Carré es el autor que realizó la proyección de la Tierra, que es un sistema de referencia sin proyección. O sea, es las coordenadas geográficas como nosotros las conocemos, de latitud y longitud. ¿De acuerdo? Pero los demás sistemas de referencia son sistemas planos o cartográficos, donde las unidades en las cuales nos vamos a basar no van a ser grados, sino que van a ser unidades de distancia. ¿Con qué medimos la distancia? En metros. La unidad es el metro. Después lo podemos hacer kilómetro, milímetro, etc. ¿Sí? No son litros, no son... Podrían ser yardas, podrían ser pies, podrían ser millas, pero utilizamos metros. ¿De acuerdo? Bien. No vamos a ver todos los sistemas de proyección. Me interesa que sepamos uno, que tienen que saberlo sí o sí, que es el sistema de referencia que está establecido por ley en Argentina. Hoy, ese sistema de referencia se llama así: POSGAR. ¿Cómo? POSGAR. Posiciones Geodésicas de Argentina, se llama así. ¿Sí? Antiguamente el sistema de referencia se llamaba Campo Inchauspe. Y el punto fundamental de Campo Inchauspe no estaba en el centro de la Tierra. El punto fundamental de Campo Inchauspe estaba en provincia de Buenos Aires. Y era un punto en el cual, ¿sí?, la superficie de la Tierra coincidía con el geoide y con el elipsoide. ¿Por qué deben coincidir? Volvemos a la geometría. ¿Alguna vez resolvieron sistemas de ecuaciones? ¿Cuál era el resultado de un sistema de ecuaciones? Era un punto en común para todas las funciones matemáticas. Entonces, a partir de ese punto yo puedo pasar de una figura geométrica a otra. Si no tengo un punto en común, no puedo establecer estos elementos geodésicos como un mismo sistema. ¿De acuerdo? Por eso se requiere un punto en común para todo, y ese punto se llama punto fundamental. En este caso, el punto fundamental es el punto del centro de masa de la Tierra, o sea que coincide con todos los vectores del geoide y coincide con la intersección de semieje mayor y menor del elipsoide de referencia, y ese es el punto fundamental, ¿sí? Antiguamente estaba en provincia de Buenos Aires y se llamaba Campo Inchauspe. Hoy se utiliza el sistema de posiciones geodésicas de Argentina y el datum se denomina así: WGS84. O sea, es un punto que se ha creado en 1984 y WGS viene de World Geodesic System, un sistema geodésico mundial. ¿Hay otros datos? Sí, hay un montón de datos, ¿sí? Hay muchísimos datos. A nosotros nos interesa ese que corresponde a POSGAR. ¿Por qué les explico esto? Si ustedes se compran un GPS y salen al campo y no se fijaron qué datum tienen
establecido en el GPS, van a tener problemas. Si no conocen el datum del GPS, van a tener muchos problemas. Y esto les va a costar su trabajo como profesional. ¿Sí? Para que tengan una idea, a mí me pasó en algún momento que fuimos con la consultora con la que yo trabajaba, fuimos al campo a buscar una serie de pozos petroleros dentro del Parque Calidonia. Hay un yacimiento petrolero en ese parque. Y uno dice, ¿pero por qué permitieron? Bueno, hay muchos ambientalistas que salen a criticar de por qué permitieron que haya un yacimiento petrolero dentro de un parque nacional. Y en realidad, el yacimiento petrolero está 30 años antes que el Parque Nacional. Lo correcto hubiera sido que no crearan el Parque Nacional donde hay yacimiento petrolero. Entonces, bueno, cada cierto periodo de tiempo hay que ir al campo y llegar hasta cada pozo, sacar fotos y hacer un informe. Porque hay muchos pozos que tienen pérdida de agua de producción. O sea, están contaminando, van animales a tomar agua, caen muertos, de todo un poco. Y está dentro de un parque nacional. Entonces, la empresa nos entregó a nosotros un listado de puntos de los pozos. Fuimos al campo, no encontramos ninguno. Y después nos damos cuenta de que nunca nos dijeron cuál era el dato. Yo puedo tener exactamente el mismo valor, la misma coordenada, y si cambio el datum, la posición real de ese punto en el terreno pueden tener entre 150 y 300 metros de diferencia. Imagínense encontrar un hierro así de estatura, con unas manivelas así y unos pedacitos más, en medio de la selva, en medio de la yunga, sin camino, sin nada, y con 300 metros de error. No lo encuentran en su vida. Y tenemos que encontrar 27 pozos. Entonces, eso le costó $15.000 a la empresa. Obviamente que la empresa se lo descontó del ingeniero que tenía que pasarnos la información, y después que le descontaron al ingeniero de la liquidación, lo dejaron cesante. Al ingeniero quedó sin laburo. Y a nosotros nos tuvieron que pagar 2 veces el trabajo. No fue responsabilidad nuestra. La segunda vez nos dijeron, es dato un dato. Sí, llegamos, vimos todos los pozos, se realizaron los informes y listo. Pero no saber estas cosas a ustedes les puede costar el trabajo. De hecho, alguna vez una persona, vamos a decir quién, hizo un trabajo para una finca y se equivocó con el sistema de proyección. Después vamos a ver que para la Argentina el sistema de proyección son 7 sistemas de proyección para la Argentina. Ella usó un sistema de proyección en lugar de otro y todos los datos que había puesto en los mapas no servían. Entonces había que hacer todo el trabajo de vuelta. El dueño de la finca le dijo, ingeniera, me rechazaron el trabajo, pasó esto, y ella le dijo, no tengo tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Bueno, estaba apurado, contrató a otra gente, nos contrató a nosotros, le hicimos el trabajo, se presentó, se aprobó, y esta persona inició acciones legales contra la profesional y hizo una presentación en el Consejo Profesional, en el COPAI. El día que se reciban todos ustedes, en la agronomía, de recursos, donde sean, tienen que matricularse en el Consejo Profesional. ¿Por qué? Porque todas las carreras que están acreditadas están reguladas por el Estado. Entonces se tienen que matricular. ¿De acuerdo? En el momento que ustedes le entregan el título, tienen que ir a matricularse. Yo les recomiendo que hagan eso. ¿Por qué? Porque si se matriculan dentro de los 6 meses que se recibieron, el primer año no los pagan. Y la caja de previsión social tampoco la pagan, y el segundo año pagan la mitad. Ahora, si ustedes dejaron pasar los 6 meses, empiezan a pagar. Yo pago 120.000 pesos del consejo de caja de previsión y 150.000 anual de matrícula profesional. Imagínense que ustedes recién están saliendo a buscar trabajo y tienen que pagar eso mensualmente por el resto de su vida. Entonces, tengan en cuenta esas cosas, ¿sí? Siempre tienen, y para ejercer tienen que estar matriculados. Si ustedes agarran y hacen un trabajo sin estar matriculado, están haciendo un ejercicio ilegal de la profesión. Es como que yo me dedique a operarlos a ustedes sin haber hecho medicina. La causa es la misma. Obviamente, después la colega arregló en un juzgado
llegó a la instancia de mediación, ella le tuvo que devolver toda la plata al dueño de la finca y se solucionó de esa manera. Pero obviamente no es devolver solamente la plata, sino devolverle la plata y cubrirle los gastos legales que incurrió. O sea, lo que le cobraba él. Tuvo que pagar a su abogado y al abogado de los otros. ¿Para qué? Para que no le quitaran la matrícula en el Copaipa. Si el Copaipa les quita la matrícula, es como si nunca se hubieran recibido. Y por más que vuelvan a hacer la carrera y se vuelvan a recibir, ¿sí?, no pueden volver a ejercer en esa profesión. Entonces, tengan cuidado en cómo ejercen su profesión, ¿de acuerdo? Ustedes ya están en la mitad de la carrera, un poco más. Todo lo que van a aprender, traten de aprenderlo. No zafen en los parciales. No estudien la respuesta a los parciales para zafar. Traten de aprender en el transcurso. ¿Por qué? Porque si ustedes más aprenden, el día de mañana salen a trabajar y van a ser así. Y cuando la gente del medio se entera cómo trabajan ustedes, van a tener un montón de trabajo. De hecho, tengo colegas que están en algunas empresas y vienen de otra empresa y le dicen, ¿no quiere venir a trabajar con nosotros? Le duplicamos el sueldo. Y obviamente a veces se van pasando de empresa en empresa y así sucesivamente. Entonces, si hacen las cosas bien, todo el mundo se entera. Y si hacen las cosas mal, todo el mundo se va a enterar y más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, yo me detengo en este tallercito que antes no lo dábamos porque detectamos que hay muchos profesionales que tienen problemas con estas cuestiones. Y en el 90% de los trabajos que ustedes tengan que hacer, van a tener que incluir cartografía. En un montón de índole, lamentablemente. Entonces, cuando les rechacen un trabajo y le digan, no, porque el campo que tenían que agregar en el archivo vectorial, que no agregaron y no lo editaron, tenía que estar en proyección de PostGar 94 y no PostGar 98. Cada institución les exige diferentes cosas. Por ejemplo, para Nación, toda la presentación de cartografía se hace en PostGar 2007. Para Minería de la provincia de Salta se hace en PostGar 94. Hay 3 versiones de PostGar, ¿sí? Es 94, 98 y 2007. Cambia algo y cambian algunos parámetros del punto fundamental. En sí, la diferencia puede ser entre 1 y 3 metros en campo. O sea, no hay una diferencia significativa. Un GPS tiene un error de 10 metros, o sea, es menos que la variación del dato. Pero, ¿qué ocurre? Cuando ustedes compran un GPS, no tienen ni idea con qué dato está configurado. Ah, sí, yo te paso las coordenadas. Por más que te las pasen latitud y longitud, si el punto fundamental es otro, las coordenadas son diferentes. Chao. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos compramos o adquirimos algún equipo para relevamiento en campo es configurarlo. Por ejemplo, yo en Sistema de Información Geográfica les doy un práctico con un programa que se llama GeoTracker. Lo primero que hacemos es configurar el GeoTracker con este dato. Que este dato es correlativo con PostGar, por ejemplo. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá me van siguiendo? Perfecto. ¿Entendieron la importancia de este tema? Bien. Y ahora vamos a ver que para la Argentina tenemos un sistema con 7 proyecciones diferentes. Cada una de esas proyecciones es basada en un cilindro que es transverso. O sea, la proyección cilíndrica es cómo llevamos la Tierra a un plano. Hay 3 formas esenciales. Una es con un cono. ¿Vieron el conito de cumpleaños? Bien. Ponemos el cono arriba de la Tierra, pegamos la Tierra en el cono, abrimos el cono y tenemos un mapa. Esa podría ser una proyección. Esas se llaman proyecciones cónicas y son muy utilizados en náutica. ¿Sí? No sé si vieron las películas de barcos o de submarinos que tienen el radar, el sonar y es circular y tienen las líneas que no son rectas sino que son curvas. Bueno, justamente eso es una proyección cónica. Luego tenemos la proyección azimutal, que es un plano donde se proyecta la Tierra en un plano. Sí. ¿Por qué no en el caso del
verdad ellos usan sonar para detectar que por eso es remoto, digamos. Pero para conocer la posición en el terreno lo tienen que mostrar en un mapa. Y el mapa es interactivo, entonces es una pantalla donde tienen las coordenadas. Solamente tienen coordenadas. Ahí está. Así se ven. A veces tienen las coordenadas. Entonces con el radar puedo detectar la posición en el mapa del punto, utilizando distancia. Entonces puede ser un cono, puede ser un plano o puede ser un cilindro. ¿Sí? Si el cilindro es tangente al ecuador, como en este caso, se llama cilindro normal. Puede estar oblicuo y la proyección se llama cilíndrica oblicua. Y si está transversal al ecuador, la proyección se llama cilíndrica transversa. Cuando el cilindro está transversal al ecuador, ¿sí? Como en este caso, puede ser tangente a un meridiano. Sí. Eso no es lo que se menciona, por ejemplo, cuando compramos los mapas en la librería que dice que es del tipo Mercator. Esas son, ya vamos a ver. Esta es una proyección tipo Mercator. Casi todas estas, las proyecciones cilíndricas son de tipo Mercator. Pero hay más o menos unas 60 proyecciones de tipo Mercator. Nosotros vamos a ver dos, las que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esa proyección cilíndrica donde lo que hace el autor, fíjense, si yo tomo la superficie de la Tierra y la proyecto sobre el lado del cilindro, supongo que yo tengo este punto y este punto. La distancia sobre la cuerda entre los tres puntos es igual. Bueno, más o menos igual. ¿Sí? Y si quieren sumamos un punto más acá. Cuando yo este punto lo proyecto al plano, fíjense, acá tengo esta distancia y acá tengo esta distancia. ¿Qué pasó con la distancia? Se modifica. Entonces, absolutamente todas las proyecciones de la Tierra hacia un plano involucran una deformación. Y es un error que yo no tengo que asumir y aceptar. ¿De acuerdo? Es como cuando ustedes buscan pareja. Primero piensan que es perfecto o perfecta. Y después empiezan a descubrir los errores. Y bueno, si quieren continuar, tienen que aceptar los errores. Bueno, acá pasa lo mismo. Tenemos que aceptar los errores, ¿de acuerdo? En la proyección cilíndrica se deforman las distancias. Ahora, ¿cómo se plantea, cómo se define para evitar de que esas distancias tengan la menor deformación posible? Y ahí aparecen los autores Gauss y Kruger, que son los que generan la proyección, y esta proyección que vamos a utilizar se llama proyección Gauss-Kruger. Se escribe Kruger. ¿Sí? La proyección Gauss-Kruger tiene 7 fajas meridianas para la Argentina. Ahora, ¿cómo hicieron esos autores para reducir ese error? Y dijeron, sí, acá no tengo tanta deformación. Y acá, y si me alejo más, tengo más deformación. Cuanto más me alejo del meridiano central, más se deforma el mapa. Entonces, ¿cuánto me puedo alejar para evitar una deformación muy grande? 1,5 grados. Entonces, ¿cuánto va a tener de ancho esa faja? ¿Cuántos grados? Tiene 1,5 a cada lado, 3. Si no le hacen las cuentas, van a tener que volver a segundo grado de LGB. No, eso no es LGB. Sigue siendo primario. Entonces, cada faja tiene 3 grados de ancho. Por eso, fíjense en la diferencia entre los meridianos es cada 3 grados. Obviamente, ¿alguien sabe por qué los meridianos esos están negativos? Porque con respecto al Ecuador hacia el sur. Pero estos son meridianos. Esos son paralelos. Sería el eje
respecto al meridiano de Greenwich, ¿sí? Se toma desde el Ecuador hacia arriba, la latitud obviamente positiva, y hacia el sur negativa. Y el meridiano de Greenwich se toma 180 grados en sentido horario como positivo y 180 grados en sentido antihorario como negativo. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en negativo. Por eso nos tocan los gobiernos, nos tocan. ¿Sí? Básicamente. Todo es negativo acá. Y multiplicado por 2. Ojalá sea al cuadrado, si fuera negativo por negativo, Pero negativo sería positivo. Y bueno, por eso la gente de Argentina, si bien tiene todo negativo, la gente es re positiva y tiene mucha alegría. O sea, tratamos de sacar la alegría de lo que no hay, de todo lo negativo. Y eso es una de las características que nos envidian todos los otros países del mundo, que hace a que el argentino sea argentino. Bien, hasta acá más o menos vamos entendiendo. Bien, entonces estos tipos ponen el cilindro, proyectan 1,5 grados para cada lado, o sea 3 grados de ancho, y giran el cilindro hasta que coincide con otro meridiano. Proyectan otro pedazo de tierra, giran el cilindro y van haciendo así. Entonces, cada proyección en sí misma es completamente diferente a otra. Geométricamente no coinciden, porque ya se giró el cilindro. ¿De acuerdo? Entonces, esa proyección consta de 7 fajas meridianas para la República Argentina. Todo este material está en el Moodle, ¿no? Si nunca lo vieron es porque ni siquiera entran al Moodle. Sale como fotogrametría. Es donde están los complementos teóricos, la cartilla, todo. Después hay otros 2 más. Ahí está eso, también en la parte del Moodle. Así que nos pueden buscar, estos documentos están ahí, están lo que les explican. De todos modos, esto lo vamos a ver más detallado en la teoría, que son las proyecciones. Ahora les hago algo breve nada más para que lo entiendan y podamos interpretar un mapa. Ya tenemos el sistema de referencia. El sistema de referencia es Gauss-Krüger y obviamente, ¿cómo hacemos para determinar la posición de un punto dentro de una faja? Coordenadas. Coordenadas planas. Bien. Gauss-Krüger lo que propone es que cada uno de esos meridianos, tenemos un meridiano central, le va a dar un valor de 500.000 en metros y se le antepone el número de fajas. Por ejemplo, 2.500.000. ¿De acuerdo? Bien, ese es el valor para el centro de la faja. ¿Por qué 2.500.000 y no 2 millones? O sea, al autor se le ocurrió darle 500.000 como número arbitrario. O sea, cuando alguien le dice es algo arbitrario es porque se me canta, básicamente. Porque me da la gana. Podría haberle puesto 8, pero ¿por qué 5 y no 9? O no 0. ¿Qué piensan? ¿Cómo? Sí, podría ser, pero el centro también podría valer 0. O sea, si yo me voy hacia la izquierda, si le doy un valor de 2 millones, no voy a tener coordenadas negativas. Van a seguir siendo positivas. Pero ¿qué pasa si yo tendría una coordenada de 2 millones? ¿Sí? Y me muevo 1 metro a la izquierda. ¿Qué valor obtengo? 1.999.999. O sea que el primer número que me indica el número de faja me está diciendo que ya pasa la faja 1. Y en realidad no es así. Ahora, si esto tuviera un número muy grande como 2.900.000, si supero los 100.000 metros para acá, ya me pasé a la faja siguiente. O sea, la única forma de que mi coordenada siempre mantenga el primer número dentro de la faja es tomando el valor medio de 500.000. Entonces me aseguro que todas las coordenadas que estén dentro de esa faja van a estar con el número identificando a qué faja pertenece. ¿Sí? Justamente por eso. Y después aparece con el tiempo otra proyección que se llama UTM, que es Universal Transversal Mercator, una proyección de Mercator para todo el planeta, ¿sí? Y esa proyección se basa en Gauss-Krüger. O sea que las coordenadas son similares,
tiene un valor de 500.000 para el meridiano central de la faja, pero UTM no pone el número de la faja. Y otra cosa, vieron que yo les dije que, por ejemplo, si tengo desde acá hasta acá, y este es mi error, que UTM toma 6 grados de ancho. Entonces, si tomo el doble, 6 grados de ancho, el error equivalente va a ser este. Va a ser mucho más que este. ¿Cómo hago para reducir el error equivalente? En vez de tomar un valor tangente, lo que hacen es tomar un valor secante. Y acá se reduce a la mitad el error equivalente. Entonces, UTM, las únicas dos diferencias que tienen con Gauss-Kruger es que en vez de ser tangente, son secantes los cilindros. El cilindro es secante a la Tierra. En vez de tomar 3 grados, toma 6 grados de ancho y no te pone el número de faja. Lo demás funcionan exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera conocer la coordenada en este punto, que está a 5 kilómetros del meridiano central de la faja, ¿qué coordenada obtendría? ¿Qué pregunta? Si el centro de la coordenada, si el centro de la faja, el meridiano central, tiene una coordenada de 2.500.000 metros, ¿sí? ¿En kilómetros cuántos serían? 2.500, ¿sí? Y si yo me moví 5 kilómetros para acá, ¿cuánto sería mi coordenada en este punto? 2400. Siempre crece a la derecha y decrece hacia la izquierda. 2505, y si quieren ponerlo en metro, va a ser esa la coordenada. Pero fíjense en que la coordenada al estar en metro me indica en qué posición estoy respecto del meridiano central. Y está indicada o en metro o en kilómetro. Entonces es de fácil lectura. Si yo quiero saber la distancia entre un punto A y un B en el mapa, leo las coordenadas y con la diferencia de coordenadas ya sé qué distancia tengo en metros. Ahora, si yo le digo, estoy a 1 grado de llegar a mi destino, no es lo mismo si estoy en el Ecuador a que si estoy en la Antártida. En la Antártida me puedo ir caminando 1 grado. En el Ecuador son 112 kilómetros. Caminando, llega ensolado, deshidratado y sin zapatillas. ¿Entienden? Hay mucha diferencia en la media angular en el Ecuador que en el polo. ¿De acuerdo? Bien. Y acá están en unidades métricas. ¿Entendieron esta parte? Bien. Ya saben que el primer número entonces indica la faja. Y me falta conocer, ya me puedo ubicar en qué parte de la faja estoy respecto del centro de la faja. Y ahora tengo que buscar una coordenada en el otro eje. En el otro eje no se calentaron mucho y dijeron, bueno, vamos a tomar la distancia al punto más austral del hemisferio en cuestión. ¿Cuál es el punto más austral del hemisferio sur? El punto más austral. Austral significa al sur. Sería el grado cero. Polo sur. El polo sur, en realidad tiene 90 grados. El cero está en el Ecuador. ¿Y cuál es el punto más austral en el hemisferio norte? No, El polo norte no es lo más al sur que tiene el hemisferio norte. El Ecuador, bien. Entonces, si la proyección está realizada para el hemisferio norte, el cero estaría en el Ecuador. ¿De acuerdo? ¿Y por qué les digo esto? Porque todas las imágenes satelitales que ustedes descargan están en UTM. UTM, que es el sistema de referencia internacional, que es Universal Traversal Mercator. Las coordenadas en UTM, cuando ustedes se descargan la imagen para Argentina, van a ver que tienen una de las coordenadas negativas. ¿Por qué? Porque están proyectadas para el hemisferio norte. Si en ningún lado le dice que es una proyección UTM para el norte, yo ya sé que es así. ¿Por qué? Porque tengo una coordenada negativa. Y siempre, cuando se construye un mapa en UTM, en alguna parte del mapa tengo que poner a qué zona pertenece.
¿Cuántas zonas tiene UTM alrededor de todo el planeta? Si el ancho de una zona es de 6 grados. Si tenemos 6 grados de ancho, ¿cuánto tengo a la vuelta del planeta? Ahí diste media vuelta al planeta. 360 y 6. Una vuelta al planeta hasta llegar al mismo punto son 360 grados. Si tomamos 6 grados, 360 dividido 6, son 60. Son 60 zonas. Para Salta, nosotros estamos en zona 20, un pedacito de la Puna, la zona de Yuyayaico, por ahí algo de Salar de Arizaro, en esa zona, estamos en zona 19, en el límite con Formosa y Chaco, ya estamos en zona 21. Esas son todas las zonas UTM para Salta. Pero vamos a ver que Gauss-Kruger tiene otras zonas, ¿sí?, que son estas, y Salta tiene faja 2, faja 3, faja 4. Pero tiene bastante en la faja 4. Tiene mucha faja 3 y un pedacito de faja 2. Acá estamos nosotros en Valle del Lerdo, faja 3. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo algo? Y solamente me falta una partecita más para explicar el sistema de referencia, que es esto. El marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? Un marco de referencia geodésico es la materialización en el terreno de una serie de elementos que me permitan identificar puntos con los cuales yo puedo vincularme con esa red geodésica. ¿Puedes repetirlo? Son mojones. ¿Por qué? Mojones, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Mojón es una estructura de cemento donde se pone una placa indicando el nombre del punto y dice punto IGN número tanto. Antes se creía que esos puntos uno los colocaba y estaban fijos y no se modificaban más. ¿Cómo se puede modificar un punto, una estructura de cemento que está en el terreno? ¿Se puede mover? Hay una piedra que va caminando desde... ¿Cómo que se llama? Que va hasta Metano. Desde... ¿Cómo se llama? La ciudad perdida. La ciudad de Esteco, hay una piedra que va caminando ahí de Esteco. En realidad no caminan las piedras, pero sí se pueden desplazar y moverse. ¿Por qué? Profe, Sí. si tomamos en cuenta el movimiento de rotación de la Tierra, sí podríamos decir que se mueve con respecto al... El movimiento relativo, por ejemplo. Siempre hablando de todos los elementos que están en la superficie de la Tierra. Una montaña puede disminuir su tamaño. Sí, ¿Qué proceso hace que una montaña disminuya su tamaño? puede ser. Erosión. ¿Y una montaña puede crecer? Favorcito de grabarlo, También porque el movimiento de las placas Puede tectónicas le crecer hace... y después se compensa. El movimiento de las placas continentales, hay una subducción cerca de Chile, que la placa marítima se mete debajo de la placa continental y hace que vaya aumentando, y aproximadamente hay un ascenso de 7, no recuerdo si era de entre 7 milímetros y 3 centímetros anuales de crecimiento de los Andes. Pero bueno, parte de eso se pierde por erosión, o sea, queda casi en medio. Entonces se mueven las placas, y si la placa se está moviendo, todo lo que está arriba de esa placa también se puede mover. ¿De acuerdo? Obviamente, los movimientos pueden ser de milímetros por año, pero se mueven. Entonces, el Instituto Geográfico Nacional, el IGN, va a monitorear todos esos puntos que tiene en el territorio nacional y se corrigen cada cierto periodo de tiempo, se corrigen la posición de esos puntos. Viene la provincia de Salta, tengo un punto en la red geodésica nacional acá. ¿Y qué hago? Traslado ese punto y creo mis propios mojones. ¿Para qué? Para que los topógrafos que trabajan en Salta se puedan enlazar a los mojones, tienen las placas conmemorativas de la provincia de Salta, y eso lo administra la Dirección General de Inmuebles de la provincia de Salta. Cada municipio también tiene sus propios mojones, y con eso pueden hacer la delimitación de catastros urbanos y rurales. ¿De acuerdo? Bien. Posner tenía solamente mojones de cemento.
perdón, campo en Chávez. Poga 94 usaba esos mismos mojones, pero calculaba los errores y ajustaban a la realidad actual. En Poga 98 se agregaron más puntos a la red geodésica nacional, y entre los puntos que se agregaron en Poga 98 fue un punto acá en la UNSA. Y acá en la UNSA tenemos un punto que tiene una altísima precisión. Tiene una precisión milimétrica, el punto. Y es un GPS geodésico, que está montado allá atrás, al costado de Humanidades. ¿Vieron dónde están las canchas de hockey? Frente de las canchas de hockey hay como un laboratorio chiquito, algo viejo, y en una de las puntas del laboratorio hay una pequeña antenita. Esa es la antena de GPS geodésico. Obviamente vale algunos cientos de miles de dólares, no lo compró la universidad, tampoco lo compró el gobierno, porque al gobierno no le interesaba mucho, ese ya estaba atrapado adelante. Al gobierno no le interesa mucho esto, sino que eso lo trajo el gobierno de Holanda en un convenio de cooperación. ¿Por qué? Y porque al gobierno de Holanda sí le interesa qué pasa con el movimiento de las placas continentales. Ellos lo pusieron para monitorear, pero como está ahí, se lo puede utilizar como punto de referencia. Entonces, un GPS diferencial de alta precisión se conecta dentro de los 500 kilómetros de radio de circunferencia, se conecta con el GPS de la USA para reducir y aumentar la precisión, reducir el error y aumentar la precisión en el registro de puntos. Hay una función que se llama TripleWay del Instituto Geográfico Nacional, que ustedes pueden tener los mismos resultados que un GPS que vale $50.000 con un navegador de mano o con su teléfono. La única necesidad que tienen es que se conecten a internet, que tengan conexión permanente. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes registran un punto con un dispositivo, un navegador conectado a la página del IGN, la página de TripleWay, se corrigen todos los errores y le da una precisión submétrica, o sea que están por debajo de un metro. O sea, van a tener la misma precisión que un equipo de $50.000 con su teléfono. Lo único que necesitan es señal de internet. Puede ser con señal de teléfono, y ahora ya podemos contar con antenitas de Starlink, que no son caras. Una antenita de Starlink vale $150.000 y pagan el plan de $30.000 y ya tienen internet donde quieran. Y con eso pueden hacer un trabajo. O sea, estamos hablando de que juntamos un poco de cosas baratas, de diferentes cosas, y podemos hacer el mismo trabajo que un equipo súper caro. ¿De acuerdo? Esas herramientas y estrategias se desarrollan siempre en países del tercer mundo o del cuarto mundo como nosotros, ¿sí? Donde no tenemos ni presupuesto para viajar al campo. Entonces, esas herramientas se usan en ese sentido. Actualmente, POGAR 2007 incorpora en toda la República de la Argentina, todo el territorio nacional, hay una serie de antenas que sirven para el monitoreo satelital continuo. Y monitorean y corrigen la posición de los satélites, y a su vez las triangulaciones entre satélites permiten conocer la posición de esa antena en la superficie terrestre en todo momento. Se llama red RAMSAT. Lo vamos a ver en teoría, así que no se preocupen. Esa red RAMSAT, ¿sí?, es la red de monitoreo de satelital continuo, se utilizan como puntos de vinculación para la red geodésica nacional. Y eso nos permite después a nosotros poder ajustar y disminuir los errores en zonas locales. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá me entendieron? Bien. Y el IGN, obviamente, es el ente encargado de hacer la cartografía oficial de la República Argentina. Qué bonito está ahí. Sí. Sí. Obviamente, tanto la CONAE como el IGN han sufrido una baja en el personal. Personal no esencial fue despedido. O sea, ¿cuál es el personal no esencial? Eran los que mantenían actualizada la red geodésica nacional, eran los que salían al campo a medir los puntos de control de los mojones, eran los encargados de realizar la cartografía oficial, de realizar los vuelos fotogramétricos, y bueno, quedó todo. Eso era personal no esencial, y lo esencial es el personal político que queda a cargo
del IGN con los cargos y sueldos más altos. Entonces, todas estas instituciones hoy en día están pasando por una crisis, al igual que el INTA y de otras instituciones. ¿Sí? Bien, el IGN lo que hace es utilizar este sistema para la construcción de mapas, pero como vimos, en la imagen de esta, ¿sí? Esto geométricamente no es ni compatible con esta, ni con esta, ni con esta, ni con esta, ni con eso. Entonces, no puedo crear un mapa en este sistema de proyección que incluya todo el territorio nacional. Salvo el manual Capelú, que utiliza otro tipo de proyección, puede utilizar una proyección Mercator, pero no en faja, donde tiene muchísima deformación, y la Antártida se ve enorme comparado con otras regiones del país. Entonces, lo que se hace es que la cartografía oficial, para asumir los mismos errores y las deformaciones que presenta la proyección, no puede exceder los límites de una faja. ¿Entendido? Bien. Y ahora les voy a hacer el ejemplo. Como no puede exceder los límites de una faja, el borrador que no borra, el fibrón que no escribe. Bueno, este es igual. Acá lo vamos a hacer. Entonces, si esta es una faja meridiana, vamos a hacer para toda la República Argentina. Esta es una faja, acá va la otra faja y otra faja. ¿Sí? El Instituto Geográfico Nacional dice que no se puede exceder los límites de una faja y hace una carta. ¿Qué forma tiene el mapa? Es un rectángulo. Pero como ven, las fajas se van haciendo más angostas hacia el sur. Entonces, en algunas cartas van a ver este pedacito con coordenadas de la faja vecina. Entonces, esta hoja toma el ancho de una faja, que son 3 grados de ancho, y en este sentido toma 2 grados, ¿sí? Se llama hoja o carta madre. Es un mapa. Hoja o carta madre. ¿Qué es un mapa? ¿Alguien tiene idea? No. ¿Qué es un mapa? Qué interesante esa pregunta. Un mapa es una representación de una porción de la superficie terrestre, ¿sí? Pero esa representación es una presentación abstracta y convencional de una porción de la superficie terrestre. ¿Por qué es abstracta? Porque no es real. Si yo voy a hacer una representación de su compañero, ahí está su compañero. ¿Es real esa representación? No. Entonces, ¿por qué se llama abstracta? Porque no es real. En un mapa yo puedo ver un río. ¿Puedo agarrar el agua del río en un mapa? No. Solo si está sumergido en una pileta y van a poder agarrar el agua del río. Pero no, no se puede. ¿Pero por qué se llama abstracta y convencional? Porque alguna vez, en una convención internacional de geodistas y cartógrafos, obviamente después de las juntadas que se arman y la resaca al día siguiente, se juntaron y se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, el trazo azul es ¿para qué se usa? Eso representa el azul. No, ¿para qué? Para el agua. ¿Sí? Por ejemplo, para límites se pueden utilizar líneas punteadas, pero algunas son así, así, así. Otras son así, 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 así. 2 líneas, un punto, 2 líneas, un punto. Cada línea punteada, cada forma,
está establecido en la Convención Internacional. Por ejemplo, si les hago esta línea continua con palitos, ¿qué es? ¿Cómo? Una vía. Esos palitos representan los durmientes de un ferrocarril. ¿Sí? Ese es el símbolo internacional para una vía de ferrocarril, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, si un mapa es una representación abstracta y convencional y tiene esos símbolos que se denominan símbolos cartográficos, ¿qué es lo que debe tener un mapa? ¿Qué tiene que haber en un mapa para que se llame un mapa? Primero la escala. Tiene que tener una escala, que es la relación entre las dimensiones observadas en el modelo y la realidad. ¿Qué más tiene que tener? Referencias. ¿Qué es una referencia? Está bien, sí tiene que tener referencia. Pero hay dos términos que ustedes los toman como sinónimos y no lo son. ¿Qué diferencia hay entre leyenda y referencia? La referencia es la explicación de los símbolos cartográficos. Y la leyenda es la historia de un ser mitológico. No es eso. La leyenda en cartografía es la explicación temática en un mapa. Por ejemplo, si tengo un mapa del suelo y represento cada unidad de suelo con un color diferente, en la leyenda van a ir los colores y al costadito va a indicar qué tipo de suelo es cada color. Pero eso no va en la referencia. En la referencia van únicamente los símbolos cartográficos. Ruta, áreas urbanas, etc. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Qué más tiene que tener un mapa? La coordenada. Ya dijimos. Bien, él dice las coordenadas, pero es una grilla de coordenadas tiene que tener. O sea, latitud, longitud o x, y, depende del sistema de referencia que estemos usando. Ya tenemos tres cosas: referencia, escala, grilla de coordenadas, y falta algo más para que sea un mapa. Sí, la flecha del norte. Tengo que indicar el norte. ¿Sí? Rosa de los vientos se le dice también. Si tiene esos cuatro elementos, es un mapa. Si le falta alguno de los elementos, no es un mapa. Porque hay gente que presenta una foto de Google con coordenadas X y nada más, y eso no es un mapa. Eso es un croquis de ubicación o un esquema, pero no es un mapa. Sí. Si lo quieren usar, úsenlo, pero no le pongan la denominación mapa porque está mal. ¿De acuerdo? Ahora, lo que nosotros tenemos acá y lo que organiza el IGN son mapas especiales que se van a llamar cartas. Las cartas son mapas, pero no todos los mapas son cartas. ¿De acuerdo? ¿Por qué una carta es especial? Porque las cartas se hacen para una escala definida por la ley, que la escala son 1 en 500.000, 1 en 250.000, 1 en 100.000, 1 en 50.000 y 1 en 25.000. Obviamente este tiene mucho más detalle que el primero. El de escala 1 en 500.000 es el mapa que incluye el ancho completo de una faja y se llama hoja o carta madre. ¿De acuerdo? Y además el Instituto Geográfico Nacional crea una serie de códigos para esa porción de terreno que es única. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo hoja 2366, es el código de la hoja madre. ¿De acuerdo? ¿Y a qué corresponde? Supongamos que estoy acá y acá. Este es el paralelo 23 y el meridiano 66. ¿A qué corresponde esto? Son coordenadas de latitud y longitud del punto central de la hoja madre. Ahora, esta hoja madre se puede dividir en 4. Hoja madre se divide en 4. Cada uno de estos
no se más grande. Estos 4 que se dividen en la hoja madre se van a representar con números romanos. Así. Y la nomenclatura, por ejemplo, de este va a ser hoja 2366-2. Entonces, si yo veo esta nomenclatura, yo sé que es una hoja de 250.000 tomada y que viene de esta hoja madre. Ahora, la hoja madre también se puede dividir de otra forma. Se puede dividir en 36 partes más pequeñas. Y acá se representan con números arábigos. ¿Cuáles son los números arábigos? Los que usamos todos los días. 1, 2, 3, hasta 36. ¿Sí? Y si pongo la nomenclatura, esto va a ser hoja 2366. Y supongamos que tome este. Acá está 12, 13, 14, 15. Va a ser 15. ¿Sí? Ahora, esto de escala 1 y son de escala 1 en 100.000. Este es 250.000, 100.000. El de 250.000 no se puede dividir nunca más. Pero los de escala 1 en 100.000 sí se pueden volver a dividir. Por Dios, no me digan en ningún momento, es el cuadrante número 16 o el cuadrante número 15. El término cuadrante viene de que se dividió en 4. Yo lo voy a invitar a comer pizza, voy a partir la pizza en 8 y le voy a dar la porción número 10. Ustedes coman desde la 10 en adelante todas las porciones que quieran. No se puede. Dice, no digan, es el cuadrante número 16. Ah, pucha, digo, bueno. Bueno, tendré que volver a segundo grado a estudiar fracciones. Tendría que decir, es en este caso, la 15ª división de la 36ª parte de la hoja madre. O si no quieren decirlo así, digan, es la porción número 15 de la hoja madre. Pero no digan el cuadrante 15. ¿De acuerdo? A su vez, esta hoja se puede dividir en 4 y acá aparecen de nuevo los números arábigos. ¿Sí? Y acá será hoja, supongamos que la 15 se divide en 4, 23, 66, 15, y tomamos la tercera porción, 3. Si yo veo este nombre, yo sé que la hoja, que el mapa tiene escala 1 en 50.000. Ya con solo ver la nomenclatura, ya puedo saber qué escala tiene el mapa. ¿Sí? Y a su vez, cada uno de esos se puede dividir en 4 para generar 4 mapas de escala 1 en 25.000, pero ya no van con números sino con letras A, B, C y D. ¿Sí? Pero de eso no tenemos mapa. Hasta acá nomás sí tenemos mapa. Pero por ejemplo, cada mapa tiene un título y el título corresponde con la localidad o el paraje de mayor importancia en el mapa. Hay un mapa que dice que está contenido el territorio Formosa, Salta y Jujuy. Y la hoja se llama Tartagal. ¿Piensan que Tartagal es la ciudad más importante de Salta, Formosa y Jujuy? Los formoseños y los jujeños nos prenden fuego. Entonces, ¿a qué se puede deber el nombre de un mapa? ¿Qué hace que Tartagal sea más importante? No, ese no se construyó en Tartagal, se hace en todo en Buenos Aires. Ahí está el ingenio. Ahí está el foto donde se recopiló la información. No. También tenemos uno que, fíjense, hay una hoja Salta de escala 1 en 500.000, hay una hoja Salta 1 de 250.000, hay una hoja Salta de 1 en 100.000 y hay una hoja Salta de 1 en 50.000. Y una hoja Salta de 1 en 25.000. Todas se llaman hojas Salta.
Ahora, si yo le voy a comprar un mapa al IGN, le digo, quiero comprarle la hoja Salta. Le digo, la verá y me va a decir, está loco. ¿Cuál hoja Salta quiere? La de Salta, le digo. No. Tengo que ser específico. Especificar. O especifico la escala, pero para comprar una hoja tengo que saber esto, la nomenclatura. La hoja Salta es como que se llame Pedro García el abuelo, Pedro García el padre, Pedro García el nieto. ¿Cómo saben cuál es cuál? Porque le dice Pedro García primero al abuelo, Pedro García al padre y Pedro García al tercero. Imagínate, se presentan los tres y dice Pedro García acaba de ser sentenciado a cadena perpetua. ¿A cuál de los tres metemos en cadena? ¿Qué hace que sean diferentes? ¿Qué elementos los diferencia a ustedes? El DNI, el número de documentos, un número único. El IGN ha creado esta nomenclatura para que sea única para cada mapa. Entonces, yo con esta nomenclatura, yo mirando esta nomenclatura le puedo decir que el mapa es de escala 1 en 50.000. No hace falta que le pida la hoja Salta y la de Salta, sino que tengo que darle el código de la nomenclatura. ¿De acuerdo? Así se compran los mapas. Hay un catálogo con todos los códigos. Hasta acá, más o menos, ¿vamos entendiendo? Bien. Y lo que van a tener que hacer ahora es, ahora que ya les distribuyeron los mapas, se van a juntar en grupo y vamos a tener que identificar un par de coordenadas. Lean el mapa, vean dónde están las referencias, cuál es la escala, qué número de escala tiene, dónde está el número y la codificación del IGN, cómo se llama el mapa, vean todo lo que puedan. ¿De acuerdo? Porque en el examen de promoción se les puede hacer alguna pregunta de mapa. Por ejemplo, ¿qué pregunta se le puede hacer? Denme un par de coordenadas del mapa y explíqueme cómo se leen las coordenadas. ¿Sí? Piensen de la siguiente manera. Viene un vaquiano y le dice, ingeniero, ingeniera, acá en este punto se está incendiando una escuelita donde hay 60 chicos adentro y tienen que mandar a la defensa civil para que lleguen con el helicóptero y le echen agua arriba a la escuela y salvar a los niños. Ustedes son los que tienen que dar las coordenadas al piloto del helicóptero. Entonces tienen que saber cómo sacar las coordenadas de ese mapa. ¿De acuerdo? Esa va a ser la pregunta del coloquio. Denme las coordenadas de ese punto. ¿Bien? Ahora tienen media hora para dedicarse a ver el mapa y después vamos a ver otras cuestiones más que pueden entrar en el coloquio de promoción que tienen que ver con las curvas de nivel. Ay, Me quedé sin batería. tengo un trípode.